Desde el siglo II a.C., las familias patricias en Italia comenzaron a decorar sus casas con grandes frescos murales. Las temáticas eran variadas, bélicas, juegos o competiciones, y también abundó mucho la representación de ritos, de cultos religiosos, de sacrificios. Esto llega a su esplendor en el primer siglo después de Cristo, y gracias a un evento tristísimo que fue la erupción del volcán Vesubio en el año 79, hoy podemos apreciarlas en su máximo esplendor. Les doy la bienvenida una semana más y hoy vamos a hablar de la pintura en la antigüedad. Un tema bastante complicado, les voy a decir. La verdad es que hay muchísimos registros en textos que han llegado a nuestros días sobre la pintura en Grecia, por ejemplo, sobre cómo se valoraban los pintores y qué cosas representaban, pero la verdad es que pintura griega a nuestros días no ha llegado, más que en las vasijas, por ejemplo. Con Roma tenemos un poco más de suerte, porque, como dije en la apertura, lo que hizo el Vesubio con su erupción es de alguna manera congelar, matar a una cantidad de ciudades que estaban alrededor, Herculano, Pompeya y tantas otras, es decir, no era solamente Pompeya, y de alguna manera congelar en el tiempo y preservar mucho de la pintura mural que se hacía en ese momento. Ahora pensemos lo siguiente, estamos viendo los registros decorativos y las representaciones que se hacían en una ciudad de provincia, es decir, imagínense lo que habrá sido Roma, en donde hay todavía registros de pinturas, pero están muy deterioradas. Entonces los invito a que vayamos a Pompeya. ¿Cómo eran las casas pompeyanas, las casas señoriales? Me refiero... Bueno, por supuesto cambiaron mucho, depende de los siglos, pero nosotros nos vamos a focalizar desde el siglo II a.C. en adelante, que es el periodo que nos interesa por la decoración mural. Estas casas tenían cierta influencia, por supuesto, etrusca, mucha influencia griega. En general se organizaban alrededor de un peristilo, de un jardín, en donde se iban poniendo al costado las distintas habitaciones. En el centro solían tener alguna fuente y adoptaron del mundo griego también el triclinium, que era el comedor donde la gente comía acostada. Por supuesto no vamos a ver todas las partes de una casa en este momento, pero sí es cierto que fueron adquiriendo cada vez mayor complejidad, más espacios, nuevos recintos, es decir, eran casas muy, muy importantes. Si uno lo compara con la casa del común, digamos, del comerciante pompeyano, bueno, estas casas eran mucho más chicas, tenía una entrada en la fachada y era más, se distribuían las habitaciones hacia lo largo, había un atrio pero era cubierto, es decir, había variedad de tipologías, incluso para satisfacer de alguna manera la cantidad de demanda de vivienda, hasta se llegaron a hacer casas de 2 o 3 pisos. Pero para llegar rápidamente al tema de hoy, tenemos que pensar cómo se decoraban estas casas. Por supuesto, estaban los mosaicos, los pavimentos, hemos hablado alguna vez ya, que con teselas van construyendo formas. Solía haber algún emblema en el patio como tema central y de ahí se disponían mosaicos. Había mosaicos también en los comedores, en las habitaciones, y esto eran pavimentos, era el suelo, el piso de la casa. Por supuesto, también había esculturas, en general alrededor de las fuentes, al ingreso o en algunos de los patios solían haber esculturas de variada, en realidad, temática. Y las paredes del interior de las casas se decoraban con pintura al fresco. La pintura pompeyana tiene distintos estilos, así se la clasificó. Hay 4 estilos que los describió Auguste Mau, que era un pompeyólogo, un arqueólogo. Luego también Vitruvio menciona otro, pero nos vamos a quedar con esta primera clasificación de 4 estilos para mencionarla rápidamente, porque nos va a ayudar a entender los frescos de los que vamos a hablar hoy. Se supone que esta división de estilos responde a un orden temporario. El estilo 1 es más viejo y el estilo 4 es más nuevo. Ahora, desde ya les aclaro, en realidad están todos mezclados, no es tan tajante esta división. Pero bueno, vamos a repasarlos rápidamente. El estilo 1 se llama de incrustación. ¿Y qué es lo que hace? En realidad es poner en las paredes estucos, distintas incrustaciones y pintarlos simulando que son piedras o mármoles. Este estilo es el que más influencia del oriente griego tiene, porque es el más antiguo, y lo que podemos ver en las paredes son estos paneles decorativos, cual recuadros en distintos colores,
que imitan la estructura de los, digamos, edificios griegos. Es decir, lo que están viendo ahora en la casa del Fauno o en la casa samnita, en realidad no son piedras ni mármoles, sino que es simplemente la simulación de estos. El segundo estilo se llama arquitectónico, y esto es ¿por qué? Porque se pintan, ojo, siempre estamos hablando de pintura, se pintan escenografías. Es un estilo muy colorido, se suelen imaginar exteriores ideales, pueden aparecer también figuras, pero lo que más abundan son columnas, repisas, barandas. Lo interesante de este estilo es que ya se trata de dar como más profundidad y espacio al interior de la casa con estas pinturas. Este estilo es más común en el siglo I a.C. y también recupera parte del estilo I porque se suelen simular también tipos de piedra con la pintura. Como estuvimos apreciando y podemos apreciar en las fotos, aparecen puertas, ventanas, todo dibujado en perspectiva, justamente ampliando los espacios. El estilo 3, que se llama mixto u ornamental, incorpora los otros dos. Hay también dibujos de arquitecturas, hay también dibujos de superficies, recreando tipos de piedras o mármoles, pero también se caracteriza por el color. Suele haber fondos blancos, rojos, negros, muy, muy potentes. Acá también ya se amplía el repertorio, las decoraciones no son solo vegetales o animales, sino que también se empiezan a narrar escenas. Y el estilo 4 se llama ilusionista y lo que hace es recuperar las pinturas de arquitecturas y demás del estilo 2 y del estilo 3, pero se crean muchas fantasías decorativas, es decir, se dice ilusionista no por el sentido del trampantojo, de engañar al ojo, de hacer ampliar los espacios, sino por crear formas, figuras y recuperar también relatos míticos muy fantasiosos. Como ven también en las imágenes, se siguen manteniendo los colores intensos de fondo que venían del estilo 3 y la división como en recuadros. Y ahora que ya son expertos en estilos, les voy a contar que del estilo 2 y del estilo 3 encontramos un maravilloso ejemplo único, recontra re genial, en la Villa dei Misteri, la Villa de los Misterios. Y ya viendo las fotos desde arriba y desde el costado, vemos que era una casa enorme, una casa señorial importante. Está medio a las afueras de Pompeya y bueno, se cree que pasó por distintos momentos. De ser casa señorial, también se usó como una casa inserta en viñedos. Lo que sí queda claro es que con semejante caserón había bastante espacio para el ocio y el disfrute. Y sobre los propietarios de esta casa se especula bastante, porque bueno, como se encontró una prensa de vino, que igual no es tan raro porque que las casas estas importantes en esa época tuvieron una prensa de vino o para hacer aceite de oliva, por ejemplo, era bastante común. Se encontró el sello en las excavaciones de un liberto que pudo haber sido quizás el último dueño, pero también se encontró una estatua de Livia, que era la mujer de Augusto, con lo cual, bueno, se empezó a especular que quizás esta era como una casa en las afueras del emperador. Como fuera, lo que sí se sabe es que se empezó a construir en el siglo II a.C. y que las pinturas que vamos a ver hoy son de entre el 60 y el 70 a.C. Y ahora, mientras miramos este plano y nos damos cuenta de que esta casa es enorme y tiene un montón de espacios, nosotros nos vamos a centrar en uno en particular, que no es ni más ni menos que el Triclinium. Y mientras vemos una foto de la sala completa, desde ya les voy anticipando que la interpretación de estos frescos es bastante controvertida. Hay como dos corrientes. Yo hacia el final de todo esto les voy a proponer algo, una forma de interpretarlo. Algunos dicen que lo que tenemos acá es en esencia una escena de una jovencita que se está por casar, es decir, una escena del pasaje, la vida matrimonial, y otros dicen que estamos hablando de un culto, que es el culto mistérico a Dionisio. Pero vamos a mirarlo en detalle, vamos a recorrer toda la historia que nos presentan estas tres paredes y ahí vamos a sacar nuestras conclusiones. Lo que vemos en esta imagen, arriba de todo, es lo que está pintado en la pared lateral izquierda. Luego tenemos la pared de fondo, que estaría de frente hacia nosotros, y abajo de todo tenemos los frescos que corresponden a la pared de la derecha. Lo primero que quiero que vean es que son unos frescos enormes. Piensen que esto cubre prácticamente toda la pared. Un trabajo tremendo de decoración. Vamos a la pared de la izquierda. Lo que tenemos ahí en primera instancia es un niño leyendo. Esto sería parte de la lectura ritual. Está el niño desnudo entre dos matronas que parecen prestar atención a lo que está recitando.
Hacia la derecha aparece una jovencita con una bandeja de ofrendas y se dirige a lo que sucede a continuación, que es donde está una sacrificante, que está sentada de espaldas y está asistida por dos criadas. Una le está alcanzando una tela, la otra está tirando ungüentos, aceites o quizás agua para su higiene o para la preparación. Y sigue a estas tres mujeres un viejo sileno que está tocando la lira. Tenemos también al costado de él un sátiro, un pequeño sátiro, y una pánida que amamanta un cabrito. ¿Y qué pasa ahí? Aparece una mujer que parece aterrorizada o parece tener miedo, que parece tratar de huir o de correr de lo que está mirando. ¿Y hacia dónde está mirando? Próximamente lo vamos a ver. Vamos a la pared del fondo. Esta pared comienza con un viejo sileno, de nuevo, que da de beber a un pequeño sátiro, mientras un segundo sátiro levanta sobre su cabeza una máscara teatral. El centro de la pared vemos que está ocupado por Dionisios, que está ahí abandonado, en los brazos de Ariadna, sentada en un trono. Les quiero contar también que algunos ven en esta primera parte, ahora seguimos con el resto de la pared, una escena de captotromancia. ¿Qué es eso? Es la adivinación por medio del espejo. Este joven se estaría acercando para ver su reflejo y para que le adivinen su suerte. Pero sigamos, al costado de Ariadna sentada en su trono nos encontramos con una joven mujer que está arrodillada y que está descubriendo un falo, es decir, el símbolo de la fecundidad, y una figura alada que, miren la actitud, está lista para azotar. Esta figura nos está dando pie a lo que sucede a continuación, que es la parte más fuerte de este tipo de ritos. En la pared de la derecha nos encontramos con una figura femenina que está siendo flagelada. Está de rodillas, se refugia en el regazo de una compañera, mientras una vacante está danzando en éxtasis orgiástico. Y es esta escena la que está mirando en forma directa la mujer que habíamos visto, la jovencita que habíamos visto del otro lado, que trata como de huir. Está viendo que a su amiga, a su compañera, la están flagelando y que luego, bueno, hay otras mujeres que entran en éxtasis. Todo esto se cierra finalmente con esta joven que, pasada estas instancias, está siendo peinada por una matrona. También está acompañada por dos amorcillos y finalmente tenemos una matrona con la cabeza velada, que sería probablemente la dueña de la casa, que asiste sentada a ver toda la escena. Ahora, antes de seguir con las interpretaciones, vamos a tratar de aprovechar y disfrutar estos frescos. Me interesa mucho ver, por ejemplo, a esta mujer que está danzando en éxtasis. Fíjense la delicadeza en la construcción del cuerpo, cómo está puesto el escorzo. Por supuesto, todo intuitivo, ¿no? Pero no deja de ser maravilloso el tratamiento de las carnaciones, cómo se sugiere el movimiento del baile. Por otro lado, dijimos que estas secuencias pertenecen al estilo 2 y 3. Si vemos cosas del estilo 2, de hecho, se simulan ciertas piedras, ciertos pavimentos, ciertos mármoles. Y en cuanto al estilo 3, vemos ese fondo rojo intenso y las divisiones bien claras en negro que separan cada una de las escenas, organizando la pared. Las figuras están distribuidas como sobre una cornisa pintada de verde que las eleva y contribuye sin ninguna duda a crear la sensación de un escenario. Aparece un juego tridimensional con el solapamiento de algunos personajes que están de espaldas, que de hecho da la sensación de que esos personajes están ahí en la habitación. La presentación de las figuras, la composición, fíjense lo bien que está organizado. Está claro que era un pintor con buen oficio. Y de hecho creo que uno no puede negar que hay un gran sentido de la proporción. Es maravilloso ver estos frescos. De hecho creo que son uno de los más famosos de este estilo de pintura pompeyana. Ahora, ¿por qué Dionisios? ¿Por qué la vida matrimonial? ¿Y por qué estas cosas se tendrían que excluir? Ahí está el punto. A ver, sí está claro, me parece a mí, que hay un sentido de iniciación en la vida matrimonial, ¿no? Esta joven que pasa por distintas instancias y se prepara de alguna manera, descubre el falo, ¿no? Y está lista como para casarse. También me parece que está claro que hay un componente ritual en todo esto. Digo, le leen las cosas, después se prepara, se viste, luego pasa por las instancias de flagelación, del éxtasis, de descubrir la nueva vida para finalmente estar preparada para casarse. ¿Y por qué Dionisios y por qué un ritual mistérico? Bueno, pensemos lo siguiente. Se interpreta por mistérico
aquellos tipos de ritos por los que se tiene que pasar, es decir, en los que se tiene que hacer algo para llegar a un nuevo estado. Por eso se llama mistérico. Por otro lado, también hay una idea de misterio en todo esto porque, por supuesto, no eran públicos, solo participaban de eso determinadas confraternidades. ¿Por qué Dionisio y por qué tantas mujeres? Porque Dionisio era uno de los pocos cultos o ritos en los que podían participar las mujeres. ¿Y por qué Dionisio? Bueno, no nos queda duda, primero porque está Sileno, que era el amigo y protector de esta deidad. Por otro lado, tenemos todas las cosas de rituales báquicos, tenemos las Ménades, tenemos los sátiros, tenemos el vino y tenemos a Dionisos. Es decir, mucha duda con esto no vamos a tener. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos creen que una interpretación excluye a la otra? Porque, se asocia a Dioniso, a Baco, ¿no? Con toda esta cosa del éxtasis, de los rituales, de embriaguez, esta asociación al vino. Bueno, saben que era la deidad o el dios de la agricultura, del vino. Y entonces se supone que una cosa excluiría a la otra, es decir, esto no puede ser una preparación para la vida matrimonial. La verdad es que vamos a aclarar algunas cosas. Todos conocen la frase de in vino veritas, ¿no? No significa eso que Dionisio solo represente la embriaguez, la exageración, los rituales orgiásticos. También es la deidad que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con la teatralidad, que de alguna manera tiene que ver con la creatividad y el arte. Realmente se ha hecho a lo largo de la historia una simplificación de la imagen de Baco o Dioniso, bueno, depende de qué mitología estemos hablando, ¿no? Se lo ha simplificado al extremo y yo diría que es casi burda la representación que se suele hacer de Baco o como la gente interpreta quién es Baco. Porque piensen que Baco es nieto de Armonía y bisnieto de Afrodita, ¿eh? Ojo, cuidado, quiero decir, es un personaje muy importante de la mitología y no solo significa excesos. Y le voy a decir más, Baco acá no está solo. ¿Con quién está? Está con Ariadna, que es su mujer. Entonces, estando con Ariadna, este conjunto escénico, por decirlo de alguna forma, toda esta representación de las cosas que se van sucediendo en estas paredes no excluyen la vida matrimonial, no excluyen la vida familiar. Con lo cual tenemos toda una escenografía, una serie de representaciones que para mí no se excluyen mutuamente. Y de hecho están en el triclinium, que es un espacio donde uno recibe gente, es el comedor, ¿no? Entonces está claro que esto podía estar a la vista de cualquiera. Por lo tanto, para mí incluye las dos cosas. Y suma, por supuesto, una representación así tan teatral y además que tiene una estética que es puro goce sensual. Por otro lado, me parece que está puesto en este lugar para ser visto sin ninguna duda, porque piensa en los colores que hay y lo caros que eran. El azul, el rojo, también el tipo de suelo tan elaborado, indican que el propietario, por supuesto, tenía mucha intención de hacer ostentación de este espacio. Finalmente, y para redondear la idea, la representación de Dionisios, de sus rituales mistéricos, son muy, muy abundantes en Pompeya, que es el ejemplo que tenemos. Bueno, Pompeya y ciudades aledañas. También se representaba muchísimo, por supuesto, en Grecia, donde no tenemos ningún tipo de pintura al fresco que haya llegado hasta nuestros días. Dionisio era un dios muy importante para los humanos, porque se supone que en parte él era humano también. Por otro lado, la maravilla de que haya llegado hasta nuestros días este fresco es tratar de comprender y de saber cómo eran estos rituales, porque no hay registros. En la medida en que eran mistéricos, quiero decir, solamente conocían lo que pasaba allí quienes se iniciaban o quienes participaban habitualmente de esto. El resto no tenía la menor idea. Con lo cual, esta villa es un maravilloso testimonio que nos permite también acercarnos un poco a la cultura religiosa, al tipo de actividades o ritos que se venían haciendo desde la antigua Grecia. Finalmente, mientras vemos una idea de reconstrucción que se hizo hace unos años, que es maravillosa, y vemos cuán luminosa era y cuán atractiva se ven esas obras allí, esas pinturas allí, bueno, esta vila se restauró en el año 2015 y desde entonces ya se puede visitar. Hasta aquí nuestra pintura pompeyana del día de la fecha. Espero les haya resultado de interés y por lo menos hayan conocido algo nuevo. Además de los estilos de la pintura, también conocer un rito. Como siempre, los invito a regalarme un like si les gustó. Tienen mis contactos en la caja de descripción y también pasaron por aquí. Y no olviden de suscribirse. Nos vemos la próxima semana.